detén el auto ahora mismo, Roberto. Ahora, mi voz surgió tan aguda que mi marido casi impacta contra otro automóvil en la autopista. Mis manos no dejaban de temblar mientras sostenía esa bolsa oscura que mi hijo me había rogado transportar. Oculto entre prendas aparentemente inocentes, había algo que transformaría nuestra existencia para siempre. Por 17 años, sostuve a mi hijo económicamente. Renuncié a mis ahorros, le presté cantidades que jamás regresaron. Pero nunca imaginé que llegaría a esto. Me llamo Rosa, tengo 68 años, y siempre pensé que mi propósito principal era apoyar a los míos. Roberto y yo trabajamos décadas completas para asegurar un retiro tranquilo. Nuestro hijo único, Javier, de 43 años. Había perdido su empleo hace 7 años y desde entonces vivíamos en un círculo vicioso de préstamos que, en el fondo, yo sabía que jamás serían devueltos. Todo inició con solicitudes modestas. Mamá, ¿puedes cubrirme la renta de este mes? Te prometo devolvértelo cuando reciba mi pago. Luego vinieron las facturas de servicios, la colegiatura de mi nieto Lucas, los abonos del automóvil nuevo que no tenían posibilidad de adquirir. Sin darme cuenta, estaba manteniendo a toda su familia. La esposa de Javier, Verónica, siempre me trató con una cortesía distante, nunca demostró aprecio verdadero por los sacrificios que hacíamos. Yo notaba cómo ponía los ojos en blanco cuando mencionaba que debíamos cuidar mejor nuestras finanzas, como si fuera mi deber perpetuo financiar su modo de vida. Hace 3 meses, cuando solicitaron 30,000 pesos para inscribir a Lucas en un colegio privado porque sufría acoso en la escuela pública, finalmente establecí un límite. No puedo continuar, hijo. Nuestro fondo de jubilación se está agotando. Busquemos otra escuela pública, conversemos con las autoridades sobre el acoso. La expresión que me dirigió Javier en ese instante fue como si lo hubiera abandonado, como si negar después de años de consentimiento fuera una traición imperdonable. En las semanas posteriores, el trato cambió drásticamente. Ya no me permitían ver a Lucas los fines de semana. Cuando telefoneaba siempre había excusas. Está descansando. Estamos por salir. Tiene demasiadas tareas. Cada negativa era como una herida en mi corazón. Entonces, hace 4 días llegó la sorpresa. Javier llamó sonando más animado que en meses. Mamá, estamos planeando un viaje a Valle de Bravo este fin de semana. Un conocido nos prestó su cabaña. Sería maravilloso que todos fuéramos para que Lucas conviva con sus abuelos. ¿Qué opinas? Mi corazón se llenó de alegría. Finalmente, una oportunidad de ver a mi nieto, de reparar las cosas. Por supuesto, hijo, nos encantaría acompañarlos. Perfecto. Ah, ¿y mamá, podrían llevarnos una maleta extra? Nuestro vehículo ya está repleto con las pertenencias de Lucas. Sin problema, respondí sin vacilar. En la mañana del viaje, Javier y Verónica llegaron con una bolsa negra ordinaria. Nada sospechoso aparentemente. La colocamos en nuestro automóvil y acordamos que ellos nos seguirían justo detrás en la carretera federal hacia Valle de Bravo. Llevábamos aproximadamente 2 horas en ruta cuando sonó mi teléfono. Era Javier. Mamá, la bolsa que les dimos, ¿no la has revisado, cierto? Esa pregunta me provocó un escalofrío instantáneo. Había algo extraño en su entonación. No, porque habría de hacerlo, por nada especial. Es solo que te quiero mucho, mamá. Lo sabes, ¿verdad? En 42 años, mi hijo me había expresado esas palabras tal vez media docena de ocasiones. Y nunca así, de esa manera tan definitiva, como una despedida. Javier, ¿qué está sucediendo? Nada, mamá, continúen manejando. Nos encontramos en la caseta de peaje. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Algo estaba terriblemente equivocado. Roberto, detén el auto. ¿Qué? Estamos en la autopista, Rosa. De tanta hora. Grité, mi esposo se orilló en el acotamiento. Javier y Verónica pasaron junto a nosotros tocando el claxon. Le pedí a Roberto que activara las luces de emergencia como si tuviéramos una falla mecánica. Con el corazón desbocado, abrí la bolsa negra. Aparté algunas camisas, un pijama infantil, un estuche de colores con motivos de superhéroes que reconocí como un obsequio que le di a Lucas en su cumpleaños. Y entonces, en el fondo, encontré paquetes envueltos en plástico negro. Mi sangre se congeló. Incluso a mi edad, yo sabía exactamente qué era aquello. Eran sustancias prohibidas, muchas de ellas. Dios mío, Roberto, susurré mostrándole a mi esposo. Nos estaban usando como transportadores. Javier y Verónica habían planeado utilizar a sus propios padres como correos de narcóticos. Sabiendo que una pareja de ancianos probablemente no sería inspeccionada con tanto rigor en las revisiones carreteras. El destino nunca fue una cabaña en Valle de Bravo. Íbamos hacia algún sitio donde entregarían la mercancía. Regresa el auto ahora, Roberto. Ahora, grité sintiendo una mezcla de pánico y furia que jamás había experimentado. Mi marido me miró con los ojos desorbitados, pero no cuestionó. Realizó un retorno en la primera oportunidad mientras yo observaba por el espejo retrovisor el automóvil de Javier detenerse y empezar a regresar también.
¿Qué haremos?, preguntó Roberto, su voz temblando tanto como sus manos en el volante. Contacta a la policía, respondí sintiendo un nudo en la garganta. Nuestro propio hijo estaba dispuesto a enviarnos a prisión, Roberto. No tenemos alternativa. En el momento en que Roberto marcó el número de emergencias, sentí como si estuviera traicionando mi propia sangre. Pero, ¿qué opción teníamos? Si éramos capturados con esa cantidad, pasaríamos nuestros últimos años tras las rejas de emergencia. ¿Cuál es su situación?, respondió una voz femenina. Roberto me miró, su rostro pálido como el papel. Necesito reportar un incidente. Nuestro hijo colocó narcóticos en nuestra bolsa sin nuestro conocimiento. Estamos en la carretera federal kilómetro 112 con dirección a la capital. Mientras mi esposo conversaba, vi por el retrovisor el automóvil de Javier aproximándose a alta velocidad. Mi corazón se disparó. Roberto, vienen detrás de nosotros. La señora necesita mantener la calma, dijo la voz del otro lado de la línea. Una patrulla ya está siendo enviada a su ubicación. No confronten a los sospechosos, sigan conduciendo normalmente si pueden. El automóvil de Javier se emparejó con el nuestro y él gesticulaba frenéticamente para que nos detuviéramos. Verónica estaba en el asiento del pasajero, su rostro contorsionado en una expresión que nunca había visto antes, miedo mezclado con rabia. Sigue conduciendo, le susurré a Roberto. No te detengas. Mi esposo aceleró, pero nuestro vehículo antiguo no era rival para el automóvil más nuevo de Javier. Él se nos adelantó y frenó abruptamente, obligando a Roberto a detenerse para evitar una colisión. Dios mío, ¿qué hacemos ahora? Roberto parecía desesperado, todavía con el teléfono en la mano. Aseguren las puertas, instruyó la policía. No salgan del vehículo. Javier salió del auto y vino corriendo hasta nuestra ventanilla. Su rostro estaba rojo, los ojos desorbitados. Golpeó el vidrio con fuerza. Mamá, ¿qué están haciendo? ¿Por qué regresaron? Apreté la mano de Roberto buscando fortaleza. No abras, le imploré. Javier continuó golpeando. Mamá, abre esta puerta. ¿Qué sucedió? Miré a los ojos de mi único hijo, el niño que acuné en las noches de fiebre, que lloró en mi regazo cuando fue rechazado por primera vez, que me dio mi único nieto. Ahora, a sus 43 años, estaba dispuesto a sacrificar a sus propios padres para resolver sus problemas financieros. Sabemos lo que contiene la bolsa. Javier, le dije lo suficientemente fuerte para que me escuchara a través del vidrio. Contactamos a la policía. El rostro de él se transformó. La rabia dio paso al shock, luego al pánico. ¿Ustedes qué? ¿Se volvieron locos? Esto destruirá nuestras vidas. Tú ibas a destruir las nuestras, hijo, respondí, las lágrimas resbalando por mi rostro. ¿Por qué hiciste esto? Debemos dinero a gente peligrosa, mamá. Era la única salida. Iban a lastimar a Lucas. Verónica apareció a su lado, agarrando su brazo. Vámonos, Javier, ahora. Javier me miró una última vez, una mezcla de miedo y traición en sus ojos. Acabaste con todo, mamá. Corrieron de vuelta a su auto y aceleraron a toda velocidad, dejando marcas de neumático en el asfalto. Se están fugando, Roberto informó a la policía. Las patrullas ya están en camino. ¿Cuál es la descripción y la placa del vehículo? Suministramos la información, sintiendo como si cada palabra fuera una puñalada para nuestro propio hijo 18 minutos después, que parecieron una eternidad. 2 patrullas policiales se detuvieron a nuestro lado. Mostramos la bolsa, contamos toda la historia. Lloré descontroladamente mientras explicaba cómo habíamos mantenido a nuestro hijo y su familia durante años. Cómo recientemente habíamos establecido límites. Cómo él había planeado esta reconciliación solo para usarnos como transportadores. Señora, lo que hicieron hoy fue muy valiente, dijo un oficial mayor, su mirada comprensiva. Lamentablemente vemos muchos casos donde criminales utilizan a ancianos y familiares como correos, precisamente porque rara vez son revisados en los retenes. Ustedes probablemente salvaron sus propias vidas hoy. Me quedé sentada en el acotamiento, sosteniendo la mano de Roberto mientras se llevaban la bolsa y registraban nuestra declaración. Una oficial se acercó con un vaso de agua. ¿Y mi nieto?, pregunté, mi voz casi desvaneciéndose. Lucas solo tiene 11 años. Estaba en el auto con ellos. Estamos en búsqueda del vehículo ahora. Si el niño está con ellos, cuando sean localizados, Servicios de Protección Infantil será activado para garantizar su seguridad. Sentada allí en medio de la nada, entre el cielo abierto y el asfalto caliente, pensé en todas las veces que había cedido a los pedidos de Javier. Todas las veces que renuncié a mis necesidades para satisfacer las suyas, todas las veces que ignoré las señales de que algo estaba equivocado porque quería creer que mi hijo todavía era la persona que crié. Vamos a llevarlos de vuelta a casa, dijo el oficial. Necesitan estar disponibles en caso de que tengamos más preguntas. En el camino de vuelta, me quedé en silencio absoluto, mirando por la ventana los paisajes que horas antes habían parecido tan prometedores. Roberto sostenía mi mano, su pulgar haciendo pequeños círculos en mi piel, como siempre hacía cuando yo estaba angustiada. ¿Hice bien?, pregunté finalmente, mi voz quebrándose. ¿Y si lastiman a Lucas?
Rosa, Antonio me interrumpió, su voz firme, a pesar de los ojos llorosos. Ellos colocaron narcóticos en nuestra bolsa. Estaban dispuestos a dejarnos encarcelar. Eso no es amor, no es familia. Hiciste lo único que podías hacer. Pero aquella noche, sola en la cama que compartí con Roberto por 47 años, no pude dormir. Me quedaba imaginando dónde estaría Lucas, si estaría asustado. Si entendería por qué la abuela había denunciado a sus padres. El teléfono sonó a las 3:20 de la madrugada. Contesté antes del segundo tono. Señora Rosa, era la voz del oficial. Encontramos a su hijo y a su esposa intentando cruzar la frontera estatal. ¿Están detenidos? ¿Y mi nieto? Pregunté, mi corazón casi saliéndose por la boca. El niño está bien. Está con la asistente social, ahora como parientes más cercanos. Ustedes tienen preferencia en la custodia temporal si lo desean. No dormí el resto de la noche. Roberto y yo nos sentamos en el pequeño pórtico trasero, mirando las estrellas desaparecer mientras el día amanecía. No necesitamos hablar mucho. Después de 47 años juntos, nuestros silencios decían más que palabras. Vamos a buscar a Lucas, dije finalmente cuando el sol ya coloreaba el horizonte. ¿Estás segura, Rosa? Tenemos edad para cuidar a un niño de 11 años. Miré a mi esposo. A sus manos callosas de una vida de trabajo, a los ojos que ahora mostraban el peso de una traición impensable. ¿Qué alternativa tenemos? Es nuestro nieto. No puedo dejarlo ir a un refugio o a una familia desconocida. No después de todo esto, Roberto asintió lentamente. Siempre has tenido un corazón más grande que el mundo. A las 8 de la mañana estábamos en las oficinas de servicios de protección infantil. La consejera, una mujer de mediana edad con ojos amables, nos recibió en su oficina pequeña y sofocante. Lucas está bien físicamente, pero está muy asustado y confuso. Explicó. No entiende por qué sus padres fueran llevados por la policía, ni por qué no puede ir a casa. ¿Qué le dijeron? Pregunté. Solo que hubo un problema y que necesitábamos encontrar un lugar seguro para que se quedara por ahora. Creemos que es mejor que ustedes le expliquen de la manera que consideren apropiada. Cuando Lucas entró en la sala, mi corazón se encogió. Parecía tan pequeño, tan vulnerable, con su camiseta de superhéroe arrugada y el cabello despeinado. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban rojos y hinchados. Abuela. Su voz era solo un susurro. ¿Dónde están mi papá y mi mamá? Abrí mis brazos y él corrió hacia mí, enterrando el rostro en mi pecho como hacía cuando era más pequeño. Sentí sus lágrimas mojando mi blusa. Vamos a casa, mi amor, le dije suavemente, acariciando su cabello. Vamos a casa y allí conversamos, ¿está bien? En el camino a nuestra casa. Lucas se quedó quieto en el asiento trasero, abrazado a la mochila escolar que el asistente social había recogido. Ocasionalmente nuestras miradas se cruzaban por el retrovisor y yo intentaba sonreír de manera reconfortante. En casa preparé chocolate caliente, siempre fue la bebida reconfortante de nuestra familia. Y nos sentamos los tres en la mesa de la cocina. Lucas, comencé eligiendo las palabras cuidadosamente. Tus padres hicieron algo malo, algo contra la ley. Y por eso van a necesitar estar alejados por un tiempo. Sus ojos se desorbitaron. ¿Son criminales? La pregunta inocente y directa me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a un niño que sus padres no son monstruos, sino personas desesperadas que tomaron decisiones terribles? No, mi amor. Son personas que cometieron errores. Las personas buenas a veces hacen cosas malas cuando están asustadas o desesperadas. Fue por dinero, ¿verdad? Preguntó Lucas, sorprendiéndome con su percepción. Ellos peleaban mucho por dinero. Mamá siempre decía que, si tú ayudaras más, nosotros no estaríamos en esta situación. Sentí como si me hubieran abofeteado. Así era como Verónica me retrataba ante su propio hijo. Como una abuela egoísta que se negaba a ayudar lo suficiente. Lucas, abuela y abuelo, ayudaron a tus padres por muchos años, explicó Roberto. Su voz gentil pero firme. Les dimos mucho dinero, más de lo que podíamos, de hecho, pero a veces no importa cuánto des. Nunca es suficiente si la persona no sabe administrar. Lucas movió su cuchara en el chocolate, creando pequeños remolinos. Lo sé. Yo lo soy a discutir a veces. Papá decía que era solo un préstamo más y mamá decía que ustedes se lo debían por ser su único hijo. Cada palabra de Lucas era una revelación dolorosa de cómo éramos vistos por la familia de mi hijo. No como personas generosas que sacrificaron su propia seguridad financiera, sino como un recurso que nunca se agotaba, una fuente a ser explotada. Lucas, ¿sabes por cuánto tiempo vas a tener que quedarte aquí? Preguntó cambiando de tema. La señora de servicios dijo que puede ser bastante tiempo. Que dependerá del juez. Levantó los ojos súbitamente alarmado. Ustedes también me van a mandar lejos.
Nunca, respondí con firmeza, extendiendo la mano para sostener la suya. Esta es tu casa ahora por el tiempo que necesites. En los días siguientes establecimos una nueva rutina. Inscribimos a Lucas en la escuela pública cerca de casa. La misma, donde Roberto había sido director antes de jubilarse. Compramos útiles escolares nuevos, algo de ropa, e intentamos crear un ambiente de normalidad en medio del caos en que se había convertido nuestras vidas. Una semana después de la detención de Javier y Verónica, recibimos la visita de un abogado. ¿Quieren verlos?, dijo sentado en nuestra sala. Están detenidos preventivamente mientras el caso avanza a juicio. ¿Y qué tienen que decir?, preguntó Roberto, su voz más dura de lo que jamás le oí. Alegan que fueron forzados por narcotraficantes, que estaban siendo amenazados y no vieron alternativa. Están pidiendo que ustedes paguen su defensa. Solté una risa amarga que no reconocí como mía. Después de todo lo que hicieron, después de intentar convertirnos en criminales, todavía creen que pueden pedirnos dinero. El abogado parecía incómodo. También mencionaron que, si ustedes no ayudan, pueden alegar que ustedes sabían de los narcóticos. Que fue un plan conjunto. Roberto se levantó tan rápido que la silla casi se cae. Salga de nuestra casa ahora, ordenó señalando la puerta. Y dígale a mi hijo que, si se atreve a acusarnos, yo mismo voy a testificar en su contra. Dígale que tenemos las grabaciones de las llamadas a la policía. Que tenemos testigos de que descubrimos los narcóticos e inmediatamente pedimos ayuda. Dígale que no somos los ingenuos que él pensó que éramos. Después de que el abogado se fue, Roberto se sentó pesadamente en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Fue una de las pocas veces que lo vi llorar en todos nuestros años juntos. Roberto, susurré sentándome a su lado. ¿Crees que hicimos algo mal al criarlo? ¿Cómo nuestro hijo se convirtió en esta persona? Él negó con la cabeza lentamente. No sé. Rosa, quizás dimos demasiado. Quizás él nunca aprendió que las acciones tienen consecuencias porque siempre estábamos allí para resolver todo. Aquella noche, mientras Lucas dormía en el cuarto que había sido de su padre, Roberto y yo hicimos un pacto. No permitiríamos que nuestro nieto creciera con la misma sensación de privilegio que había corrompido a Javier. Le enseñaríamos responsabilidad, trabajo duro y sobre todo integridad. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la prisión. Era Javier. Aló, mi voz salió vacilante, insegura. Mamá, la voz de Javier sonaba diferente por el teléfono de la prisión, más dura. Más fría. Me quedé en silencio, sin saber qué decirle al hijo que había intentado usarme como correo de narcóticos. Destruiste nuestras vidas, continuó cuando se dio cuenta de que yo no hablaría. ¿Sabes lo que les pasa a personas como yo en la cárcel? ¿Sabes por cuánto tiempo puedo quedarme aquí? Sentí que mis rodillas flaqueaban y me senté en la silla más cercana. Era surrealista oír a mi hijo, el niño que crié, acusarme por estar sufriendo las consecuencias de sus propias acciones. Javier, logré decir finalmente. Colocaste narcóticos en nuestra bolsa, sin nuestro conocimiento. Tú y Verónica planearon usar a sus propios padres como transportadores. Y ahora me culpas por contactar a la policía. Era nuestra única oportunidad, mamá. Debemos dinero a gente peligrosa. Iban a lastimar a Lucas. Después de que te negaste a pagar su escuela. No te atrevas. Interrumpí, mi voz temblando de rabia. No te atrevas a usar a tu hijo como excusa. Los ayudamos por 7 años. 7 años. Dimos dinero que ni siquiera teníamos para sostener un estilo de vida que ustedes no podían pagar. Y cuando finalmente dijimos no a un colegio privado carísimo, decidieron convertirnos en criminales. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo está Lucas?, preguntó finalmente, su voz súbitamente más pequeña. Está con nosotros. ¿Estás seguro? Está en la escuela y por primera vez en mucho tiempo está en una casa donde no necesita oír discusiones constantes sobre dinero. Quiero hablar con él. Eso ya no depende de mí, Javier. Hay un proceso legal ahora. El juez determinará cuándo y cómo pueden tener contacto. Oí un suspiro pesado. Mamá, por favor, necesitas ayudarnos. Necesitas pagar un buen abogado por la familia, por Lucas. No, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Se acabó, Javier. El dinero se acabó. La confianza se acabó. Cruzaste una línea que no puede deshacerse. Te vas a arrepentir de esto, dijo, y pude oír la rabia creciendo nuevamente. Cuando salga de aquí, si estás amenazando a tus propios padres ahora, Javier, sugiero que pienses bien, interrumpí. Cualquier amenaza será reportada inmediatamente a las autoridades. Voy a cuidar a Lucas y darle la estabilidad que él merece. Es mi única responsabilidad ahora. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Roberto, que había escuchado todo desde la puerta de la cocina, se acercó y me abrazó en silencio. Nos quedamos así, dos ancianos apoyándose mutuamente, intentando procesar cómo nuestro único hijo se había convertido en un extraño amenazador.
las semanas se transformaron en meses. La vida con Lucas trajo una rutina nueva y sorprendentemente reconfortante. Él iba a la escuela por la mañana. Yo preparaba su almuerzo y lo ayudaba con las tareas. Por la tarde, Roberto lo llevaba a jugar fútbol en el campito del barrio o a andar en bicicleta. Por la noche nos sentábamos juntos a cenar, algo que rara vez sucedía en su casa anterior. Como descubrimos, Lucas nos contó que generalmente comía solo viendo televisión, mientras sus padres discutían en otra habitación de abuela. Me preguntó Lucas una noche mientras yo le arreglaba las cobijas: ¿por qué mis padres peleaban tanto por dinero si ustedes los estaban ayudando? La pregunta me tomó por sorpresa. Lucas era mucho más perceptivo de lo que imaginábamos. Bueno, cariño, a veces las personas quieren más de lo que pueden tener. Tus padres querían una casa grande, autos nuevos, viajes, escuela cara para ti, pero no tenían suficiente dinero para todo eso. Abuelo y yo ayudamos mucho, pero aún así no era suficiente para el estilo de vida que ellos querían. Lucas se quedó pensativo. En casa mi mamá siempre decía que la culpa era de ustedes por no ayudar más, que si ustedes nos amaran de verdad darían más dinero. Cada revelación de Lucas era como una pequeña puñalada. Era doloroso descubrir cómo Javier y Verónica me habían retratado ante su propio hijo, como una villana egoísta, no como la abuela que había sacrificado su propia seguridad financiera por ellos. Lucas, el amor es mucho más que dar dinero. Es estar presente, es enseñar lo que está bien, es poner límites cuando es necesario. A veces decir no es la forma más difícil de amar a alguien. Él asintió lentamente, como cuando no me dejas comer dulces antes de cenar porque te preocupas por mi salud. Sonreí. Exactamente así, a medida que los meses pasaban, Lucas floreció. Sus calificaciones mejoraron, hizo amigos en el barrio y poco a poco las preguntas sobre cuándo volverían sus padres se hicieron menos frecuentes. No por falta de amor, me di cuenta, sino porque finalmente estaba experimentando la estabilidad que todo niño merece. El juicio de Javier y Verónica fue programado para 6 meses después de la detención. Como testigos principales, Roberto y yo seríamos llamados a declarar. La idea de testificar contra mi propio hijo me dejaba físicamente enferma, pero yo sabía que era necesario no solo por la justicia, sino para mostrarle a Lucas que incluso las decisiones dolorosas son necesarias cuando se trata de hacer lo que es correcto. Una semana antes del juicio, recibí una carta de Verónica. Me sorprendió. Ella nunca me había escrito antes. Con cierta aprensión abrí el sobre: querida suegra, espero que esta carta la encuentre bien. Sé que usted probablemente me odia ahora y tiene todo el derecho. Lo que hicimos fue imperdonable. Usarlos a usted y a Roberto de esa manera. No tengo excusas. La prisión te da mucho tiempo para pensar. He estado pensando en todas las veces que usted nos ayudó y como yo siempre quise más. ¿Cómo? Hablé mal de usted a Lucas. ¿Cómo manipulé a Javier para que pidiera más y más? La verdad es que yo nunca aprendí a vivir dentro de nuestras posibilidades. Siempre creí que merecía más de lo que tenía. Y cuando usted y Roberto estaban allí listos para cubrir nuestras deudas, era fácil seguir así. No estoy pidiendo perdón ni dinero para abogados. Solo quería que supiera que, a pesar de todo, estoy agradecida porque usted esté cuidando de mi hijo. Él merece algo mejor que los padres que tienen Verónica. Releí la carta varias veces, intentando encontrar la manipulación entre líneas. Pero por primera vez desde que conocí a Verónica, sus palabras parecían sinceras. Le mostré la carta a Roberto, que la leyó en silencio. ¿Qué piensas?, pregunté. Él suspiró profundamente. Creo que la prisión puede cambiar a las personas, a algunas para peor, a otras quizás para mejor. ¿Crees en ella? No sé, Rosa, pero creo que es lo más cercano a una disculpa que vamos a recibir. El día del juicio, me puse mi mejor vestido, no por vanidad, sino por respeto a la solemnidad del momento. Lucas se quedó con la vecina. Decidimos que no necesitaba pasar por el trauma de ver a sus padres en el tribunal. El tribunal estaba sorprendentemente lleno. Aparentemente el caso de padres ancianos siendo usados como correos por sus propios hijos había atraído la atención de los medios locales. Me senté al lado de Roberto, en la primera fila, mis dedos entrelazados con los suyos buscando fortaleza. Cuando Javier y Verónica entraron, esposados y vistiendo el uniforme de la prisión, mi corazón se encogió. Javier parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una barba que nunca antes había tenido. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo antes de que él desviara la suya, incapaz de enfrentarme. Verónica, por otro lado, me miró directamente y asintió levemente, como si reconociera mi presencia. Había algo diferente en ella, una humildad que nunca había existido antes. El juicio comenzó con las acusaciones siendo leídas. Tráfico de narcóticos, intento de uso de terceros sin consentimiento para transporte de sustancias ilícitas, asociación con el narcotráfico. Cada palabra era como una puñalada. Cuando fui llamada a testificar, mis piernas temblaban tanto que necesité apoyarme en la balaustrada para subir al estrado.
El fiscal me hizo preguntas sobre los años de apoyo financiero, sobre la negativa reciente de la colegiatura, sobre la extraña reconciliación y la invitación para el viaje, señora Rosa. Preguntó el fiscal cuando exactamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Tragué saliva, mirando brevemente a mi hijo antes de responder. Fue cuando Javier llamó durante el viaje para preguntar sobre la bolsa. Él nunca, en toda su vida adulta, terminó una llamada diciendo que me amaba. Aquello no era normal. Sentí que algo estaba terriblemente mal. ¿Y qué hizo usted entonces? Mi voz falló. Le pedí a mi esposo que detuviera el auto. Abrí la bolsa y encontré los paquetes escondidos entre la ropa de mi nieto. Paquetes de narcóticos. ¿Y cuál fue su reacción al descubrir esto? Mandé a mi esposo a contactar a la policía. Yo sabía que estaba denunciando a mi propio hijo, pero ellos estaban dispuestos a dejarnos ir a prisión en su lugar. ¿Qué alternativa tenía? El abogado de la defensa, un hombre joven de traje modesto, se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Rosa, usted afirma que mantuvo a su hijo y a su familia durante años. ¿Está consciente de que, al hacer esto, puede haber creado una dependencia financiera que los llevó a tomar medidas desesperadas cuando usted súbitamente cortó ese apoyo? Sentí que la sangre me subía al rostro. Yo no súbitamente corté el apoyo. Yo dije no a un pedido específico, una escuela privada cara, después de 7 años pagando prácticamente todos sus gastos. Y aun si hubiera cortado todo de golpe, eso no justifica convertir a sus propios padres en narcotraficantes involuntarios. El abogado retrocedió un poco ante mi indignación. No estoy sugiriendo una justificación, señora. Solo estoy estableciendo el contexto de la situación. El contexto, respondí, mi voz más firme ahora, es que 2 adultos de más de 40 años decidieron que la solución para sus problemas financieros era sacrificar a sus padres ancianos. Después de mi declaración fue el turno de Roberto. Él contó su versión con la misma calma digna que siempre demostró en momentos de crisis. Cuando terminó, el juez llamó a Javier y Verónica a declarar. Javier subió primero al estrado. No podía mirarme mientras hablaba. Estábamos desesperados, comenzó. Debíamos dinero a personas peligrosas que amenazaron con lastimar a nuestro hijo. Cuando mi madre se negó a pagar la escuela privada, nos dimos cuenta de que ella finalmente había establecido un límite, que ya no podíamos contar con ella financieramente. ¿Y eso justificó poner narcóticos en su bolsa sin su conocimiento? Preguntó el fiscal. Javier finalmente me miró, sus ojos llenos de lágrimas. No, nada justifica lo que hicimos. Yo traicioné a las personas que siempre estuvieron a mi lado. Merecía ser arrestado solo por eso. La sinceridad en su voz me sorprendió. No parecía ensayado o manipulador. Verónica testificó a continuación. Ella confirmó todo lo que Javier había dicho. Pero fue más allá. Fue mi idea, admitió dejando a la corte en silencio. Javier dudó, pero yo insistí. Dije que sus padres ya eran ancianos, que nadie sospecharía de ellos, que era nuestra única salida. Manipulé a mi marido de la misma forma que manipulé a mis suegros por años. El juicio duró 3 días. En el último día, después de las consideraciones finales, el juez anunció su decisión. Javier y Verónica Morales, este tribunal los considera culpables de todas las acusaciones. Sin embargo, considerando la ausencia de antecedentes penales, la confesión espontánea y el aparente arrepentimiento, sentenció a ambos a 5 años de prisión con posibilidad de progresión a régimen semiabierto después de cumplir 1/3 de la pena, 5 años. Mi hijo pasaría 5 años en prisión por algo que él mismo había elegido hacer. Lucas crecería durante esos años sin sus padres y yo, una abuela de 68 años. Sería responsable de criar a un preadolescente después del juicio. El abogado de Javier nos preguntó si nos gustaría hablar con él brevemente antes de que fuera llevado de vuelta a la prisión. Miré a Roberto, que asintió levemente. En una pequeña sala al lado del tribunal encontramos a Javier, todavía esposado, pero sin la presencia de los guardias dentro de la sala. Mamá, comenzó él tan pronto como entramos, su voz embargada. Sé que no merezco su perdón. Lo que hicimos no tiene excusa. ¿Por qué, Javier? Pregunté. La pregunta que me había atormentado por meses. ¿Por qué harías algo así con nosotros después de todo lo que hicimos por ti? Él bajó la cabeza. Porque durante años ustedes siempre estuvieron allí para limpiar mis desastres. Siempre que me equivocaba ustedes lo arreglaban. Creo que nunca realmente maduré. Nunca aprendí a lidiar con las consecuencias de mis propios errores. ¿Y ahora? Preguntó Roberto, su voz calmada pero firme. Ahora, Javier respiró hondo. Ahora quiero que cuiden a Lucas mejor de lo que yo lo cuidé. No quiero que crezca como yo creyendo que el mundo le debe algo. La custodia de él todavía será decidida por el juez, dijo Roberto. Lo sé y voy a recomendar que se quede con ustedes. Lucas necesita estabilidad, mejores ejemplos que Verónica y ya fuimos. Aquellas palabras viniendo de mi hijo me tomaron completamente por sorpresa. Por primera vez desde el inicio de aquel infierno, vi un atisbo del chico que yo había criado, un atisbo de integridad y responsabilidad. Voy a intentar ser alguien mejor cuando salga de aquí. Continuó. Alguien que ustedes y Lucas puedan respetar nuevamente.
cuando el guardia vino a buscar a Javier. Hice algo que no planeaba. Abracé a mi hijo. Fue un abrazo rápido, todavía cargado de dolor y desconfianza, pero también de una pequeña esperanza de que quizás algo bueno pudiera salir de todo aquel desastre. En el camino de vuelta a casa, Roberto y yo permanecimos en silencio por largo tiempo. ¿Crees que realmente cambió? Pregunté finalmente. Roberto consideró por un momento. No sé. La prisión cambia a las personas, pero no siempre para mejor. Creo que solo el tiempo lo dirá. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa ahora? Él tomó mi mano sobre el asiento del auto. Ahora criamos a nuestro nieto. Le damos lo que necesita, no necesariamente lo que quiere. Enseñamos valores, responsabilidad, integridad y rezamos para hacer un trabajo mejor esta vez. Cuando llegamos a casa, Lucas corrió a recibirnos ansioso por noticias. ¿Qué pasó? ¿Cuándo vuelven papá y mamá? Nos sentamos con él en la sala y explicamos de la forma más gentil posible que sus padres se quedarían alejados por varios años. Que él viviría con nosotros durante ese tiempo. ¿Ellos van a ir a la cárcel de verdad? Preguntó, su voz pequeña. Sí, cariño. Ellos hicieron algo malo y ahora necesitan enfrentar las consecuencias. Lucas se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Puedo visitarlos? Eso dependerá del juez de familia, pero probablemente sí, con algunos límites. Él asintió, sorprendentemente compuesto para un niño de su edad. Está bien, entiendo. Aquella noche, mientras arreglaba la cama de Lucas, él me hizo una pregunta que se quedaría conmigo por mucho tiempo. Abuela, ¿todavía amas a papá incluso después de lo que hizo? La pregunta de Lucas me tomó desprevenida. ¿Cómo explicarle a un niño de 11 años la complejidad del amor maternal? ¿Cómo decir que es posible amar profundamente a una persona y al mismo tiempo estar devastada con sus elecciones? Lucas, comencé sentándome en el borde de la cama. El amor de madre es complicado. Yo amo a tu padre. Sí, lo amaré para siempre porque es mi hijo. Pero eso no significa que yo acepte o apruebe lo que él hizo. Amar a alguien no es dar un pase libre para hacer cosas malas. Lucas pensó por un momento, agarrado a su oso de peluche desgastado. Como cuando me amas, pero me castigas si hago algo malo. Sonreí y con la simplicidad perfecta de su analogía. Exactamente así, cariño. Te amo demasiado para dejarte crecer creyendo que puedes hacer cualquier cosa sin consecuencias. Y me vas a amar incluso si hago algo muy malo un día. ¿Como hizo papá? Sentí que mi corazón se encogía con el miedo en su voz. Siempre, Lucas, siempre. Nada en el mundo podría cambiar eso. Él asintió pareciendo satisfecho. Entonces creo que está bien que papá esté en la cárcel, siempre y cuando tú todavía lo ames. Las semanas siguientes se dedicaron a establecer una nueva normalidad. La asistente social visitaba regularmente para verificar cómo Lucas se estaba adaptando. El juez de familia determinó que por ahora Roberto y yo tendríamos la custodia provisional. Con la primera visita a los padres programada para 2 meses después del inicio del cumplimiento de la pena, el día de la visita, Lucas estaba nervioso, cambiándose de ropa 3 veces antes de decidirse por una camiseta de superhéroe que Javier le había dado en el último cumpleaños. ¿Crees que les gustará verme?, preguntó, mientras yo le peinaba su cabello rebelde. Será el mejor momento de los últimos meses para ellos, respondí honestamente. El penal era un lugar frío e intimidante, incluso para una visita. Lucas apretó mi mano con fuerza mientras pasábamos por los detectores de metal y los procedimientos de seguridad. La sala de visitas tenía mesas de concreto fijadas al suelo y sillas de plástico duro. Javier entró primero. Llevaba el uniforme naranja de la prisión y parecía aún más delgado que en el juicio. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Lucas y por un momento pude ver al niño que había sido antes de que la vida y las malas elecciones lo transformaran. Lucas se arrodilló y abrió los brazos. Lucas dudó solo por un segundo antes de correr hacia su padre, envolviéndolo en un abrazo apretado. Sentí lágrimas en mis ojos al ver aquel reencuentro. Por más errores que Javier hubiera cometido, él era y siempre sería el padre de Lucas. Verónica entró justo después. Estaba diferente. El cabello, antes cuidadosamente teñido y arreglado, ahora mostraba raíces grises. El rostro, sin el maquillaje que nunca la vi sin, parecía más viejo y más cansado. Pero cuando vio a Lucas, su sonrisa fue genuina. Me senté en una mesa cercana, dándoles algo de privacidad, mientras Lucas contaba animadamente sobre la escuela nueva, los amigos que había hecho, el perro que Roberto estaba considerando adoptar para él. La abuela me ayuda con la tarea todos los días, oí a Lucas decir. Y el abuelo me está enseñando a jugar ajedrez. Dijeron que cuando sea lo suficientemente bueno, vamos a ir a un torneo. Javier me miró por encima de la cabeza de Lucas, sus ojos comunicando una gratitud silenciosa que las palabras no podían expresar. Después de casi una hora, un guardia anunció que la visita estaba terminando. Javier abrazó a Lucas largamente. Sé bueno con tus abuelos, dijo. Escucha lo que dicen. Son más sabios de lo que yo jamás fui. ¿Cuándo vas a volver a casa, papá?, preguntó Lucas. La pregunta que yo sabía que él estaba conteniendo.
Javier me miró nuevamente antes de responder. Va a tomar un tiempo, hijo, pero cuando vuelva voy a ser un mejor padre. Lo prometo. Mientras Lucas se despedía de Verónica, Javier se acercó a mí. Mamá, dijo bajito, sé que no merezco pedir nada, pero por favor no dejes que me olvide. No dejes que crea que no me importa. Nunca haría eso, Javier. Él siempre sabrá que lo amas. Javier asintió tragando saliva. Gracias por todo, por cuidarlo, por no dejarlo ir a un refugio o familia adoptiva. Es mi nieto, respondí simplemente. Y tú, con todos tus errores, sigues siendo mi hijo. En el camino de vuelta a casa, Lucas estuvo inusualmente callado. ¿Estás bien, cariño? Pregunté observándolo por el retrovisor. Parecían diferentes, dijo finalmente. Diferentes, como más pequeños. Papá siempre parecía tan grande y mamá siempre estaba arreglada, con maquillaje y uñas hechas. Ahora parecen personas normales. Entendí lo que quería decir. Para un niño, los padres son casi figuras mitológicas, más grandes que la vida, infalibles. Ver a Javier y Verónica en la prisión, vulnerables y disminuidos, debió haber sido un shock para la visión que Lucas tenía de ellos. Están aprendiendo algunas lecciones difíciles, expliqué. A veces necesitamos perderlo todo para darnos cuenta de lo que realmente importa. ¿Cómo qué? ¿Como la familia? Como ser honesto, como asumir responsabilidad por nuestros errores en lugar de intentar que otras personas paguen por ellos. Lucas se quedó en silencio el resto del camino, perdido en pensamientos que yo solo podía imaginar. Los meses se transformaron en un año. Las visitas bimensuales a la prisión se convirtieron en parte de nuestra rutina. Lucas se adaptó sorprendentemente bien a su nueva vida. Sus calificaciones eran excelentes. Tenía amigos. Jugaba fútbol los sábados en un equipo local que Roberto pasó a entrenar voluntariamente. La asistente social que nos visitaba regularmente comentó cómo Lucas parecía más feliz y seguro que cuando lo conoció. Están haciendo un trabajo increíble, dijo durante una de sus visitas. No es común ver a niños adaptarse tan bien después de un trauma como este. Él es fuerte, respondí, más fuerte de lo que yo era a su edad. Javier y Verónica, mientras tanto, parecían estar cambiando en la prisión. Javier consiguió un trabajo en la biblioteca del penal y comenzó a estudiar para concluir la educación superior a través de un programa a distancia. Verónica se involucró en un programa de artesanía e incluso comenzó a dar clases de costura a otras reclusas. En las visitas, siempre preguntaban sobre la escuela de Lucas, sus actividades, su desarrollo. Parecían genuinamente interesados en su vida, no solo preocupados por cuándo podrían retomarla. En una de las visitas, cerca de 1 año y medio después de la detención, Javier me pidió que habláramos a solas por unos minutos. Mamá, he estado pensando mucho, comenzó, su tono más serio de lo habitual. Cuando salga de aquí, no quiero que tú y Roberto nos mantengan de nuevo. Levanté las cejas, sorprendida con la declaración. Quiero hacer las cosas de la manera correcta esta vez. Continuó. Estoy estudiando. Conseguí una cualificación en contabilidad. Voy a buscar un empleo. Vivir dentro de nuestras posibilidades, sin autos que no podemos pagar, sin escuelas privadas caras. Es bueno oír eso, hijo, y quiero que me prometas una cosa, dijo inclinándose hacia adelante. Si vuelvo a los viejos hábitos, si empiezo a pedir dinero a intentar manipularte, dino inmediatamente. No importa la excusa que te dé. La sinceridad en sus ojos me conmovió. Era la primera señal real de que Javier estaba genuinamente comprometido a cambiar. Lo prometo, respondí, pero espero no necesitar cumplir esa promesa. Él sonrió, una sonrisa triste, pero honesta. Yo también, mamá. Yo también. Aquella noche le conté la conversación a Roberto mientras lavábamos los platos de la cena. Lucas ya estaba en la cama, exhausto después de un día en el parque acuático. ¿Crees en él?, preguntó Roberto secando un plato. Quiero creer, respondí honestamente, pero sé que los cambios reales llevan tiempo y que las buenas intenciones en la prisión son diferentes a enfrentar tentaciones en el mundo real. Roberto asintió. ¿Sabes lo que me preocupa más? ¿Cómo será para Lucas cuando salgan? Él está tan bien adaptado aquí con nosotros. La transición va a ser difícil, era una preocupación que yo también tenía. Lucas, ahora con casi 13 años, estaba floreciendo bajo nuestros cuidados. La idea de interrumpir esa estabilidad me angustiaba. Vamos un día a la vez, dije, repitiendo el mantra que nos había sostenido durante aquel periodo turbulento. Un día a la vez, pasaron 3 años más. Lucas ahora tiene 16 años, un joven brillante y responsable que está considerando universidades. Javier fue liberado hace 6 meses con buen comportamiento y ha mantenido cada promesa que hizo. Trabaja en una oficina de contabilidad, vive en un apartamento modesto y nunca, ni una sola vez, nos ha pedido dinero. Verónica fue liberada hace 3 meses y también está reconstruyendo su vida. Ella y Javier decidieron no volver a estar juntos como pareja, reconociendo que juntos caían en patrones destructivos, pero mantienen una relación cordial por Lucas. Lucas visita a su padre los fines de semana alternados y a su madre los miércoles por la tarde.
pero su hogar principal sigue siendo con nosotros. No porque sus padres no lo quieran, sino porque todos acordamos que la estabilidad que encontró aquí es demasiado preciosa para interrumpir ayer por la tarde. Mientras preparaba la cena, Lucas entró en la cocina con una carta en la mano. Abuela, me aceptaron en la universidad. Beca completa, mi corazón se llenó de orgullo. Eso es maravilloso, mi amor, y hay más, dijo, su voz emocionada. Me preguntaron si quería escribir un ensayo sobre superación familiar para la ceremonia de bienvenida. ¿Puedo contar nuestra historia? Miré a este joven que había llegado a nosotros asustado y confundido a los 11 años, y ahora estaba aquí confiado y lleno de esperanza. Miré más allá de la Roberto, que acababa de entrar y había escuchado la noticia, sus ojos brillantes de orgullo. Por supuesto que puedes, respondí. Es tu historia también. Y es una historia de esperanza, de segundas oportunidades. De que el amor real a veces significa decir no. Esta mañana, mientras veía a Lucas dormido en su cuarto antes de que despertara para la escuela, pensé en aquel día en la carretera hace 5 años. El día en que grité a Roberto que detuviera el auto. El día en que abrí esa bolsa y mi mundo se desmoronó. El día en que tomé la decisión más difícil de mi vida. Ahora, a mis 73 años, miro hacia atrás y sé con certeza que fue la decisión correcta. No solo salvamos nuestras vidas aquella tarde, salvamos a nuestra familia. A veces el amor más profundo no es dar todo, sino saber cuándo decir no. A veces salvar a alguien significa dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Y a veces, de las ruinas más devastadoras, puede surgir algo más fuerte y verdadero. Lucas está floreciendo. Javier está reconstruyendo su vida con dignidad. Verónica ha encontrado paz consigo misma. Y Roberto y yo, en nuestros años dorados, descubrimos que nunca es demasiado tarde para criar a alguien con amor verdadero. El tipo de amor que establece límites y enseña responsabilidad. Cuando abrí aquella bolsa en el acotamiento de la carretera, no solo descubrí narcóticos. Descubrí la verdad sobre el tipo de madre que necesitaba ser. No la que siempre dice sí, sino la que tiene el coraje de decir no cuando es necesario. Esa es la lección más importante que le he enseñado a Lucas. Y espero que sea la que él lleve consigo toda su vida. Porque al final, el verdadero amor no se mide por lo que das, sino por tener el coraje de establecer los límites que las personas que amas necesitan para crecer. Y eso, descubrí aquel día en la carretera, es el regalo más valioso que una madre puede dar.